estimados maestros y maestras? Bienvenidos y bienvenidas a Aprendo en Casa, Educación Religiosa. Este espacio especialmente dedicado para ti. Te agradecemos como siempre tus comentarios, tus sugerencias. Te invitamos también a seguirnos por las redes sociales, Kairos Experiencias Educativas, donde vamos publicando eventos académicos que te pueden ayudar a la formación docente, educación religiosa, pero también como docente en líneas generales y a profundizar en lo que es no solamente las herramientas, sino también el sentido de nuestra docencia, más aún en el tiempo tan complejo que seguimos atravesando. Hoy queremos dedicarle el espacio a algo tan importante como es la generación de las experiencias de aprendizaje. ¿Te has preguntado alguna vez cómo has aprendido? ¿Te has preguntado alguna vez qué sentiste con lo último que has aprendido? Que puede ser, por ejemplo, algo en la vida cotidiana, en la cocina, algo que tenga que ver con la crianza de los hijos, algo que has aprendido incluso para tu labor docente, como es, por ejemplo, el manejo de las mismas tecnologías de la información que tenemos y que seguramente hasta hace algunos meses no te sentías tan experto, tan diestro. Sin embargo, ahora a lo mejor tienes una serie de competencias que has desarrollado. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué ha intervenido en juego para que tú puedas aprender esto? Bueno, esto que ha intervenido, que puede ser satisfacción, motivación, voluntad, perseverancia, curiosidad, es lo mismo que, tú sabes, entra en juego cuando un niño o un adolescente aprende. Y en ese sentido es importante tener en cuenta estos elementos a la hora de diseñar una experiencia de aprendizaje. Para comenzar, es importante recordar lo importante y lo necesario que es trabajar por problemas y por proyectos, proponer tareas complejas, retos, que inciten a los estudiantes a movilizar conocimientos, habilidades y poner en juego valores. De esta manera se realiza una pedagogía activa, cooperativa y abierta. Es decir, no solamente mirar el área como un carril donde yo voy caminando, donde yo voy manejando de modo individual, sino ayudar a que el estudiante pueda ir de un carril a otro, es decir, de un área a otro, tomando en cuenta lo que tú le puedas aportar para mirar un mismo problema desde un enfoque determinado. Eso lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, cuando tú trabajas por proyectos o por problemas, tienes una mirada integral de la realidad. De hecho, en este cuadro que te presento y que lo puedes ver con mayor detenimiento más adelante, te damos una serie de elementos para tomar en cuenta cuando trabajas por proyectos. La integralidad, pero también poder activar un aprendizaje autónomo donde el estudiante sea el protagonista y además donde se pueda hacer una efectiva comunicación de lo aprendido hacia los demás. Es decir, que el estudiante pueda decir a los demás qué es lo que ha aprendido y además ponerlo en juego y ponerlo en práctica. Las experiencias de aprendizaje pueden tomar forma de proyectos, en efecto. Es decir, las experiencias que puedes proponer, si bien es cierto, en Aprendo en Casa tienen una forma, una secuencia, también es importante que lo sepas, podemos hacerlo como un proyecto integrado entre diversas áreas. Esto te da diversas posibilidades, que es un movimiento adentro del aula, que es trabajar motivados, trabajar también en pares, trabajar de manera cooperativa, activando la curiosidad, aprender a trabajar también buscando solucionar un problema que, si bien es cierto, lo puedes plantear con anterioridad, se puede ir complejizando porque da lugar a otros problemas, como es en la vida real. Para yo poder realizar algo, a lo mejor tengo que tener saberes previos que a lo mejor no los tengo, y el estudiante es importante que se dé cuenta. Pero así como hay un momento previo, hay un momento en sí mismo, que es, por ejemplo, el hecho de realizar indagación, realizar también investigación, algo que es importante desarrollar en nuestros estudiantes, incluso desde la más temprana edad. Recordemos que los estudiantes, cuanto más pequeños, más despierto tienen el sentido de la curiosidad. Además, por neurociencia sabemos cómo los niños van aprendiendo de esta manera desde los más tempranos años. Y luego un movimiento hacia afuera, que da lugar a que podamos transmitir o poner en práctica lo aprendido, transmitir a otros también lo que sabemos y poder contrastarlo y poder tomar en ese sentido una muestra de que si lo que hemos aprendido se da en la realidad. Esto podría ser muy interesante si trabajamos
en proyectos, por ejemplo, enfocados en la diversidad cultural, que aborde temáticas referidas a costumbres, tradiciones de la religiosidad popular, averiguar la historia de la tradición popular, de la tradición religiosa del pueblo, de la comunidad, costumbres asociadas a lo religioso y que te lleva a trabajar el tema sacramental, el tema cultural, el tema social, etcétera, etcétera. También proyectos enfocados a la diversidad generacional entre abuelos, padres, hijos, proyectos que tengan que ver con la familia, que también son motivadores porque ayudan a que el estudiante vaya afianzando una identidad. Y con la diversidad sexual, el tema de equidad entre hombres y mujeres en diversos ámbitos, como por ejemplo el laboral. Como sabemos, por ejemplo, un dato que tenemos es que las mujeres muchas veces perciben honorarios, sueldos menores a que los hombres en funciones similares. Y ahí tendríamos trabajo por investigar con los estudiantes, qué tanto tiene que ver esto con la equidad. Por otro lado, trabajar proyectos enfocados en aspectos de justicia social, fin de la pobreza, salud, equidad, migración, algo tan visible y palpable ahora, o proyectos enfocados en aspectos sobre ecología integral, cuidado del medio ambiente, agua, reciclaje, que lo estamos viendo en Aprendo en Casa, también que tengan que ver con pueblos originarios, el respeto al medio ambiente, afrontar el consumismo. Muchas veces vemos ahora que los centros comerciales están abarrotados y sin embargo las escuelas cerradas. Esto es un problema. ¿Y por qué no plantearlo a los estudiantes también como qué piensan sobre esto? Desde el punto de vista de fe, es un enfoque bastante interesante. Lo cual, por ejemplo, trabajar los objetivos del desarrollo sostenible, que son 17, desde una mirada de fe, resultaría bastante interesante. Acá tenemos insumos para poder trabajar por proyectos. Desde una mirada de fe, podríamos trabajar cualquiera de estos aspectos y realizar realmente un aprendizaje productivo y de tal manera que el estudiante se da cuenta de que la fe no está disociada de la realidad. A veces preguntan los colegas, ¿y dónde queda la doctrina? ¿Dónde queda la parte conceptual, teórica del área? Muy bien, Zavala y Arnau nos dicen que la competencia y los conocimientos no son antagónicos, ya que cualquier acción competente siempre implica el uso de conocimientos interrelacionados con habilidades y actitudes. Yo siempre asocio esto con un ejemplo muy cotidiano que es el ejemplo de la cocina. Si yo quiero preparar un buen plato de comida, tengo que saber y tener conocimientos de los ingredientes que éste lleva, del tiempo de cocción, etcétera, etcétera. Hay un conocimiento que se emplea allí, habilidad para hacer, obviamente, y realizar el proceso, y actitudes y valores, por ejemplo, tener la comida puntual y a tiempo, con los ingredientes además que estén en vigencia. Esto me puede ejemplificar a mí que en educación religiosa, para yo diseñar una experiencia de aprendizaje, tengo que tener en cuenta conocimientos doctrinales, habilidades, como yo realizo, por ejemplo, el discernimiento para tomar postura frente a una situación de injusticia, pongo en juego conocimientos, y a la vez valores, es decir, que esto yo lo hago desde un enfoque ético, desde un enfoque que involucra, por ejemplo, el respeto al prójimo. En este sentido, el rol docente tiene por finalidad que el estudiante pueda responder a las demandas de nuestro tiempo. La educación religiosa responde a las situaciones que nos aquejan hoy, pero también requiere que utilicemos formas de enseñanza que permitan al estudiante afrontar y dar respuesta a diversas situaciones, no solamente repitiendo contenidos, sino también realizando ejercicios como el discernimiento, como el planteamiento de problemas, como el planteamiento de interrogantes también. Y en ese sentido planificar, diseñar y organizar acciones y espacios, recursos y estrategias que permitan el desarrollo de estas competencias. Yo siempre creo que acá es importante resaltar que el docente se convierte bajo este esquema de competencias y de experiencias en un diseñador, en un organizador, en un facilitador de experiencias. No tanto como quien da contenidos, esto ya lo sabemos, sino en un diseñador, en un creativo. No es lo mismo darle a un estudiante un esquema repetido que he puesto en práctica el año pasado con mis estudiantes de cuarto de media o de tercero de media, les doy a los que les toca este año, sino que tengo que recrear, repensar, rediseñar la experiencia de acuerdo a las necesidades de este grupo,
de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a lo que quiero que aprendan. ¿Y qué es lo que tenemos acá en la experiencia que se plantea desde el ministerio en lo que tiene que ver con saber qué cosa quiero que aprendan, los criterios, tener una secuencia y tener producciones y actuaciones que tengan un correlato, es decir, que se puedan verificar en la vida cotidiana? En ese sentido, yo puedo tomar diversas situaciones, diferentes experiencias y llevarlas a la mirada y al enfoque de la educación religiosa. No solamente tengo que hacer, como ya lo dije, una repetición, sino que lo que tengo que hacer es un ejercicio de tomar una foto de la realidad y poder, sobre esta foto, tener una mirada desde el punto de vista religioso y de fe. Lo que tenemos en Aprendo en Casa, además, me da una posibilidad para determinar y para tomar aspectos de la realidad. Yo quisiera que hiciéramos este ejemplo. Yo tengo aquí una fotografía de un bosque. Y en el bosque yo veo el panorama. Yo veo árboles, agua, piedras, etcétera, etcétera. Pero lo que se busca con la experiencia no solamente es mirar el bosque, es decir, mirar los problemas, como los plantea Aprendo en Casa, la corrupción, la discriminación, la convivencia, que son conceptos abstractos y que sobre esto a veces es más complejo poner en práctica un proyecto. Lo que podríamos hacer es más bien hacer un zoom y detenernos en un aspecto del bosque. Por ejemplo, una mariposa. Entonces yo digo, ya no veo el problema de la corrupción o el problema de la discriminación o el problema del consumismo como un problema complejo, sino que lo veo tomando en cuenta quizás una historia que les sea familiar a los estudiantes, un ejemplo que sea bastante cotidiana de la realidad, una situación que esté, por ejemplo, como relevante para los estudiantes. Tenemos ejemplos bastante cotidianos, como pueden ser asuntos deportivos, los paralímpicos que se están realizando ya en Tokio, aspectos como la situación social que vive nuestro país, etcétera, etcétera, que ayudan a que digan, bueno, acá hay un aspecto a tocar. Dentro del bosque de la corrupción, dentro del bosque de la discriminación, dentro del bosque de la inequidad, vamos a detenernos en un aspecto que me puede ayudar a mí a focalizar y a la vez a despertar en el estudiante interés, que no ve el problema, no ve la situación como algo grande, abstracto, solamente como números, sino como algo que aqueja a personas. Entonces tendríamos, y con esto dejo como recomendación algunos ingredientes para una buena experiencia. Hacer una buena investigación con los estudiantes, que ellos se involucren en el tema, que se motiven a indagar. Acción, que sean capaces de, después de lo investigado, a nivel doctrinal, a nivel social, ellos lo pongan en práctica, lo contrasten, hablen de esto con sus padres, hablen de esto entre los estudiantes mismos, que pongan en práctica si lo que, por ejemplo, dice el Papa Francisco, propone es efectivo. Y luego que reflexionen sobre lo aprendido. ¿Aprendí algo? ¿No aprendí? ¿Fui capaz de encontrar una respuesta o me despertó nuevas preguntas? Y qué bien si nos deja con nuevas preguntas. Qué bien si el portafolio que presenta al final y presenta la evidencia y productos, en vez de ser solamente fotos, solamente resúmenes o solamente propuestas, sean preguntas. Preguntas que despierten nuevas acciones. Yo siempre digo, al final es mejor que tengan más dudas para que siga un nuevo proceso de investigación. Sería bastante corto si solamente se quedan con respuestas que queden como fijas y que luego no les dé lugar a seguir buscando. Y despertar una experiencia de aprendizaje despierta, como siempre y como se muestra acá en este cuadrito, emociones, acciones, factor sorpresa y sobre todo que el estudiante se sienta protagonista de su propio aprendizaje. Te dejo aquí una charla TED que siempre son buenas, con un insumo que te puede ayudar a ti a despertar esta mirada de la realidad desde el punto de vista de la fe, de la espiritualidad y sobre todo desde un punto de vista humano. Que tengamos una buena semana, que sigamos invirtiendo tiempo en construir y diseñar experiencias. Seguiremos hablando sobre el tema. Hasta pronto.